El Ministerio Fiscal está en el uso de la palabra. Sí, con la venia. Señora inspectora, 17.632. Un momento, por favor. Los procesados guardarán silencio total y absoluto. Cuando quiera, señor. Recordará que envió al laboratorio de policía científica, junto con la muestra del polvo de extintor y con una muestra de la Renault Kangoo, también una muestra tercera, patrón de gómado seco. Exactamente. ¿Es así? Sí. Era gómado seco. Sí, es un patrón indubitado. ¿Patrón? Indubitado. ¿Dónde estaba custodiado ese patrón? Ese patrón... Discrepo de la expresión patrón indubitado. Realmente... Bien. Está apagado el micrófono en primer lugar y exprese que conteste la otra perito y ahora le doy la palabra, no se preocupe. Con Continúe. indubitado quiero manifestar que no es dudoso, puesto que viene de fábrica encartuchado como dinamita goma 2 Eco. ¿De qué color era esa sustancia? La dinamita goma 2 Eco es de color blanco, blanquecino. Y eso fue enviado al laboratorio para su análisis. Para cotejarlo con la muestra número 2 que pertenecía a la furgoneta, a una muestra extraída del resto de cartucho de la furgoneta Renault Kangoo. ¿Usted sabe dónde fue conservada esa muestra? Esa muestra, pues me imagino que durante algunos días, no es un tema que lleve yo directamente, estaría en los mini polvorines de la unidad central, que es donde se guarda ese tipo de muestras. Usted envió también para su análisis por el policía científica, por el laboratorio, una muestra o la muestra de la Renault Kangoo, la M2. Efectivamente. ¿Qué tipo de sustancia era esa? Pues la Renault Kangoo. Sí. Bueno, pues, ¿Qué color tenía? ¿Usted la vio? Sí, sí. ¿Qué color? Pues blanquecina también. ¿La analizaron ustedes? No, se envió también para análisis a policía científica. Bien, se hizo una pequeña prueba, mínima prueba, para saber más o menos que era una sustancia explosiva, podría no haberlo sido, y después, desde la certeza de que pudiera tratarse de dinamita goma 2 Eco, la comprobación absoluta se da con la comparación analítica, y es lo que se pide. Bien, antes de avanzar, ¿por qué dice usted que discrepa de Sí, que es una quería muestra decir que indubitable? discrepo en la definición que ha dado la señora de muestra patrón. Realmente una muestra patrón, nos hemos referido al concepto que en química analítica se tiene de ella, normalmente va referido a una especie química. Dado que una goma no es una especie química, sino una mezcla, no se puede hablar en puridad de sustancia patrón, sino de una muestra de referencia de acuerdo quizá con las especificaciones. Bien, pero en cualquier caso, a efectos de la pericia, se trata de una muestra, en eso no discuten ustedes, se trata de una muestra que viene de fábrica. En eso no discutimos, pero quería hacer esta precisión. Bien, pero entonces la comparación se hace con una muestra de fábrica. Bien. Le pregunto, Sí, señor. en eso no hay discrepancia, por ninguno de los peritos. Bien, cuando quiera. Esa muestra venía de fábrica etiquetada como goma 2 Eco. Sí. ¿Usted analizó en algún momento la dinamita o la goma que se encontró en la bolsa de Vallecas? No. ¿Vio usted la dinamita que había en el interior de la bolsa de Vallecas? Sí. ¿Qué color tenía? Blanquecino. ¿Usted ha analizado titadine, imagino que en muchas ocasiones? Sí. Explosionado e intacto. Sí. En el caso del titadín intacto, ¿qué color tiene? Bueno, hay dos coloraciones. La titadín 30A es de color rojo amarronado, oscura, y la 30 es de color marrón claro. ¿Las sustancias, hay algún titadine que tenga color blanquecino? Que nosotros hayamos tenido conocimiento o recogido en algún incidente
de intervención de TEDAS, Cuerpo Nacional de Policía, no. Por el color, no digo por las técnicas analíticas empleadas, diría usted que la muestra de la goma 2, la muestra patrón, la muestra de la Kangoo o la de la bolsa de Vallecas, ¿eran titadine o eran goma 2 seco? Solo por el aspecto no se puede decir nada, pero desde luego las coloraciones conocidas y analizadas y requisadas durante años por Cuerpo Nacional de Policía TEDAX en titadín 30 y 30, en ninguna es blanca. ¿El dibutiltalato o talato de dibutilo es componente exclusivo de la goma 2 seco? No conozco ninguna otra dinamita que lo lleve. ¿En eso están de acuerdo todos? ¿El DNT o dinitrotolueno es componente, además del titadine, de la goma 2 EC? Sí. Una cantidad mínima de goma 2 EC unida a goma 2 seco en la fabricación o en la manipulación del explosivo podría generar la aparición de DNT. Es difícil de precisar eso. Depende de la cantidad proporcional de una con otra. No obstante, si hubiera una mezcla de una dinamita o de un explosivo en general con DNT, sí pudiera haberse producido ese hecho. Usted en la muestra del foco 3 del pozo, en el análisis que se le ha exhibido esta mañana, Sí. dice que no hay sustancias dignas de mención. Tengo que añadir una cosa, con permiso. Dice que no hay sustancias dignas de mención. En cambio, nosotros en el laboratorio, durante la pericia, hicimos una prueba muy sencilla que cabe inscribir dentro de lo que se denomina en la profesión la vía húmeda, consistente en tratar una porción de la muestra pero M1. lo que va a comentar usted es el resultado que les da a ustedes la muestra 1. Sí, nos da. Ya, pero sí. vamos a dejar primero que Sí. nos ponga la Sí, pericial bien. de instrucción, porque si no, no sabemos por qué discrepa usted. Vamos a ver la explicación que da y luego, naturalmente, toma usted la palabra. Cuando usted dice que no hay sustancias dignas de mención, se está refiriendo a que no hay sustancias componentes de explosivos. Esa muestra, desde el primer momento, sé que me causa una interferencia importante analítica respecto al amonio, porque contiene ya las sales que forman parte del polvo de extinción de incendios, son sales de amonio, y en los explosivos y en las otras muestras está identificándose nitrato amónico. Voy a tener la gran dificultad, evidentemente posiblemente insalvable, de acomodar ese amonio a proveniente del explosivo, puesto que ya forma parte de la propia muestra. Ante esto, y con los acontecimientos que a continuación siguen, que no se está solamente en una cosa y tengo más muestras, pues decido, en el momento que aparece la furgoneta y hay que hacer ese análisis, enviarlo a Policía Científica por si ellos encuentran algo más. El polvo de extintor. Exactamente. Bien, ¿usted qué quería decir? Bien, lo que quería decir es que en la muestra M1 que esta mañana pues dijo la señora perita que no aparecía ningún componente digno de mención, nosotros hicimos una prueba con difenilamina y observamos el precipitado azul Prusia característico de los nitratos, lo cual indica que había productos que eran susceptibles de sospecha en cuanto a potenciales ingredientes de explosivos, nada más. Bien. Perdone que discrepe, pero la difenilamina sulfúrica es una reacción muy sensible, detecta muchísimas cosas, evidentemente entre ellas los nitratos, pero 1000 cosas más no identificativa de nitratos. No es en absoluto prueba específica de nitratos, luego no puede ser tomada en cuenta. No es una reacción, estoy de acuerdo, selectiva, pero ante un caso así, y dado que yo no sé qué entiende por 1000 cosas más, yo entiendo que es una prueba
que da positiva en todos los nitratos. Creo que merecía la pena haber seguido esa línea de investigación. Insisto, nitratos y muchas cosas más. Señora Perito, en la prueba, en el análisis que se hizo de la muestra del polvo de extintor del pozo en el laboratorio de policía científica, se detectó, en ese primer análisis, año 2004, se detectaron dos sustancias, sulfato amónico y fosfato diácido amónico. ¿Son componentes de los explosivos? No, son componentes de polvo de extinción de incendios. Hay un perito que parece que quiere decir alguna cosa. Estoy de acuerdo que efectivamente esos dos componentes son procedentes de un polvo de extintor que ha sido aplicado sobre un foco que estaba incendiado y por tanto tiene una capacidad absorbente tremenda. Es decir, lo han reconocido todos los peritos compañeros míos, que al ser un polvo impalpable absorbe sobre el foco donde haya sido proyectado el tipo de explosivo que haya sido y absorbe los componentes. Y yo tengo aquí, cuando yo digo que aporto 2 cromatogramas, señoría, es que me gustaría que se proyectaran para comprobar los componentes que está diciendo mi compañera Señor perito. Sí. Estamos con una pericia determinada, entonces es previsible que mañana haya un interrogatorio específico. Vale, pero quiere que quede constancia, por favor. El perito puede intervenir como lo ha hecho y expresar el por qué piensa que el polvo extintor ha absorbido, ¿no? Sí, no le discuto. Los cromatogramas habrá momento de proponer también. Sí, por favor. Yo también quería aprovechar que estábamos hablando de la M1. Esa M1 se analizó, como ha dicho la perito, en el laboratorio químico de Policía Científica. Yo participé en ese análisis y por lo tanto puedo decir también que esa muestra en el año 2004 analizada por HPLC no presentaba ningún componente explosivo exceptuando los nitratos. ¿Y entonces cuál es la explicación? Creo que el laboratorio está sucio, que es desordenado, que no tienen cuidado, que luego aparece. Alguna explicación tendrá que tener. Yo creo que la explicación se dará en la subsiguiente a la pericia. Yo digo que la muestra M1, analizada en el 2004, mandada por la perito que está hablando en estos momentos, analizada por HPLC, no se vio ningún... Sí, HPLC, que para que lo entienda todo el mundo, es una técnica separativa, sensible, que hemos utilizado en toda la pericia para hacer la identificación de los componentes de los explosivos y su cuantificación. En ese momento, esa muestra única y exclusiva no contenía ningún tipo de explosivo de tipo orgánico. Perdón, allí el señor perito detrás de la segunda línea. Yo quería indicar que estoy de acuerdo en que esa muestra tiene una gran capacidad absorbente y esa capacidad absorbente la tenía el día 11 de marzo y la ha tenido hasta a ser analizada en la presente pericia. ¿Quiere decir con eso que puede haber absorbido a lo largo de estos 3 años, según las condiciones de conservación o el lugar, otras sustancias transferidas o procedentes de dinamitas con las que esté cercana en el espacio? Por supuesto. Bien, sí, hable. No, que yo quería puntualizar que ese polvo de extintor, lógicamente, estaba metido dentro de una bolsa de polietileno y ya luego también expondré, como entendido en plásticos, los diferentes tipos de plásticos que se utilizan como continente en muestras, incluso en muestras alimenticias. Última intervención, salvo que haya más, usted. Sí, yo quiero resaltar un hecho durante la pericia. Esa muestra inicialmente fue analizada en el seno de la pericia y encontramos sulfato amónico y fosfato diácido de amonio. Fue en el análisis rutinario por cromatografía líquida cuando se detectó la presencia de nitroglicerina. Es decir, quiero expresar que inicialmente a nosotros se nos escaparon el resto de los componentes y fue después cuando se detectaron el resto de los componentes. Sí, bueno, abundando en lo que hemos discutido la señora Perito y yo anteriormente,
y como ha dicho el otro perito, que al final se detectó por cromatografía líquida en esa sustancia de la M1 nitratos, no iría yo tan desencaminado cuando me he extrañado que no se siguiera adelante en la investigación de nitratos cuando salió, si se hubiera hecho la prueba vía húmeda de tratamiento con difenilamida. Bien, nada más. La última intervención del señor que está detrás, que también ha vuelto a pedir. Deje el micrófono ahí, si el micrófono es solo para ustedes. Déjese. No, solo quería indicar que la nitroglicerina de esa muestra, de la muestra M1, donde primero se detectó fue por cromatografía de gases, inicialmente en un primer análisis se habían detectado ya nitroglicol y DNT. El último compuesto que se detectó fue la nitroglicerina y se realizó por cromatografía de gases, no por cromatografía líquida. Bien. ¿Y eso qué influencia tiene? El orden, ninguna influencia. Sí, y hasta que no se acaba... ¿Por qué se detecta por cromatografía de gases y no por la anterior? Es que me ha parecido entender que tenía alguna importancia el hecho de que se hubiera detectado en un momento u en otro. El hecho es que se ha detectado a lo largo de la pericia y la pericia no está concluida hasta que se da por concluida. No, la pericia no está concluida hasta que ustedes se marchen de aquí, imagínense. Sí, yo solamente precisar que estamos discutiendo si la actuación de la perito de la química, perito del TEDAS, era correcta o no. No estamos discutiendo, no se confunda usted. Sí. La prueba pericial es de libre valoración, es decir, todo lo que ustedes dicen luego será valorado por el tribunal y podemos decir que todo eso no es correcto. No estamos discutiendo eso. Se está tratando de aclarar, que es a lo que se viene a un juicio, qué es lo que ha ocurrido para que en un momento no se detectara y en otro sí. Aclarar si eso es debido a una circunstancia o a otra. Que para eso están los juicios, no para ver si la actuación es correcta o incorrecta. Eso entra en un campo que es ajeno a este tribunal. Sí, lo que pienso es que la actuación de la perito fue correcta cuando ella... Es que no estamos juzgando a la perito, le vuelvo a repetir, que no se confunda, que lo que estamos determinando es por qué en ese momento no se obtienen determinados componentes químicos y ahora se obtienen. Y si eso se debe, por ejemplo, a una diferente técnica, que puede ser, o a que el laboratorio no tiene medios, o a que el laboratorio está sucio, o a que es malo, a que se contamina porque está todo revuelto. Es decir, eso no lo sabemos, por eso están ustedes aquí. Continúen. Con la venia. Sí, Sí. Yo quiero decir que dudo que por la técnica que utiliza la perito en su laboratorio, que es la cromatografía de capa fina, pues se puedan detectar niveles de trazas de componentes explosivos. No creo que la técnica sea la adecuada. Con la técnica de cromatografía de capa fina se pueden detectar componentes explosivos, no cualquier cosa que pueda venir añadido al explosivo. No componentes absorbidos. Claro. Bien. Deduzco de sus palabras que esa muestra 1, el polvo de extintor, es especialmente absorbente. Correcto. ¿Es correcto? Sí. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Más absorbente que el resto de las muestras de los focos? Seguro. Sí. ¿Eso explicaría que solo ahí aparezca nitroglicerina y no en el resto? Es una posibilidad. Sí, eso explicaría que ahí apareciera nitroglicerina y no en el resto. Pero es que, señor fiscal, perdone un momentico que le interrumpa. La nitroglicerina, si se lava una muestra, tiene dilución infinita en la acetona. Por tanto, si las muestras han sido lavadas, es muy difícil. Señor perito, ¿ha escuchado usted a la perito esta mañana que no todas las muestras fueron lavadas? Ni fueron todas... Pero no polemicen el perito, déjelo acabar. Perdón, nosotros creemos entender que han sido todas lavadas porque el informe que se nos presentó a nosotros, y no lo sé, estará por ahí en la... ¿cómo le llaman a ustedes? Bueno, en ese tema figura que todas las muestras han sido lavadas con agua y acetona. Que analizaron. Dice una frase que no sé si lo encontrarán ahora mis compañeros, y se puede decir. Que es decir, para nosotros, cuando recibimos las muestras, todas las muestras de los focos, provenientes de los focos, están lavadas. Las muestras que reciben ustedes. Nosotros recibimos unas muestras que están todas lavadas. Al hilo de esto. Y la M1 no está lavada. Por favor, perdón. Un momento. Señora perito, al hilo de esto, ¿por qué solo remite usted una muestra, o mejor dicho, por qué solo estuvieron a disposición de estos peritos, de todas las muestras que usted usa, una de ellas? O sea, las muestras que a usted le sirven para hacer los análisis no son las mismas.
salvo en un caso. Perdóneme, señoría, no he entendido la pregunta. Usted utiliza o hace análisis sobre focos de explosiones con muestras de los focos de explosiones. Sí. Sin embargo, solo de esas muestras que usted utiliza, una sigue el cauce hasta esta pericial. ¿Por qué? ¿Dónde están las demás muestras? ¿Están enviadas también? ¿A estos peritos? Todas. Pues hay un escrito que yo lo aportaré mañana, perdón, en donde... Todas las muestras han sido remitidas al laboratorio para análisis. El escrito que se refiere el perito es que en el escrito de remisión, cuando yo solicité qué procedimiento químico habían utilizado para hacer la analítica, se remite al laboratorio que esas muestras han sido tratadas con agua y acetona. No dije si todo en totalidad, si parte o demás. Vamos a ver. O sea, que la frase, estas muestras han sido tratadas con agua y acetona y no sabemos si son todo parte. ¿Cómo es esto? A ver, cuéntame. Es lo que nos contesta, por favor. ¿Me buscas el escrito? El escrito lo tenemos ahí. Bueno, perdone, y quería puntualizar otro tema, si me deja puntualizar, y es que la M1 viene con muestras intactas. Por eso entendemos que no ha sido lavada y por eso aparece lo que aparece. Sin embargo, me gustaría hacer otra puntualización, señoría. Hay, en la analítica que se ha realizado, hay dos muestras, la 612A y la 612C, si no me equivoco, en las que aparece, 612A y 612C exactamente, en las que aparece sulfato amónico y fosfato diácido de amonio. ¿De acuerdo? Dihidrógeno fosfato amónico. Diácido de amonio. Si todo el mundo estamos de acuerdo, somos químicos, la solubilidad en agua del fosfato diácido de amónico y del sulfato amónico es prácticamente 1 a 1, es decir, 1 gramo por gramo de agua. Significa que si en el caso de que se hubiera lavado con agua una de esas muestras, hubiera desaparecido también, con absoluta seguridad, el sulfato amónico. Por lo tanto, no lo pudiéramos detectar en esta perita. Y son muestras en las que no aparece el sulfato amónico, pero no aparece la nitroglicerina. No aparece, exactamente. ¿No? Son muestras en las que aparece el sulfato amónico que si hubiera sido lavado con agua no tenía que aparecer y tampoco aparece nitroglicerina. Exactamente son las 612A. En todo caso, ¿alguien puede dar una explicación razonable a por qué la nitroglicerina aparece exclusivamente en el foco en el que mayor capacidad absorbente se observa y no en el resto de las 23 muestras de los focos? Sí, señor, porque presumiblemente esa muestra M1, por su naturaleza pulverulenta, es lógico que quien la ve y está haciendo un tratamiento con agua y acetona entienda que no va a hacer nada práctico lavándola. Es perfectamente asumible. Y entonces esa muestra, aunque se haya dicho que todas vienen lavadas, hay que saber leer entre líneas. Posiblemente esa no vino lavada, porque se hubiera hecho una pasta, se hubiera hecho una pasta porque es un polvo prácticamente impalpable. Si no tiene micrófono es imposible. Dejen el micrófono en su sitio, que se mueve. Si leo también entre líneas, por favor, la muestra 612A es lo suficientemente grande para no poder lavarla completamente. Y aparte de eso, me baso también en un hecho químico. Si hubiera sido lavada, hubiera desaparecido completamente el sulfato amónico. ¿Cuál es la muestra 612A? La muestra 612A es exactamente trozos de bolsa de tejido azul con cremallera contenidos en una bolsa etiquetada coche 241 perteneciente al tren del Pozo, foco. Esa muestra, si hubiera sido lavada en su totalidad, no hubiéramos podido detectar nunca sulfato amónico y el fosfato diácido de amonio. Luego puede concluirse que no era una muestra a la que se le aplicaron disolventes en su integridad. Yo pienso, por lógica y leyendo entre líneas, que al ser una muestra tan grande, la perito lo que hizo fue recortar un trozo, hacer su analítica y dejar el resto intacto. ¿Hizo usted eso, señora perito? Esta mañana lo he comentado así. Cortó una parte y dejó el resto. Efectivamente, es como sometió a tratamiento con agua y acetona esa parte y dejó el resto sin disolventes. Es como se tratan las muestras. Si tengo una muestra pulverulenta, ya he comentado que tomo una porción de ella y el resto la dejo tal cual. Roberto, ponga la pantalla, por favor. No sé si se leerá, pero ahí en el lado derecho hacen constar ustedes eso. Fueron tomadas de la estación del Pozo en función de su aspecto visual. Es opinión de algunos de los peritos firmantes que no se encuentra lavada en su totalidad. ¿Quiénes son los peritos que discrepan de esa? Porque dice en opinión de algunos de los firmantes. Yo soy uno de ellos. ¿Que discrepa de esta afirmación? No, que he puesto esa afirmación. Gracias, Roberto. ¿Algo que comentar? ¿Es posible que eso sea así? ¿Hay algo por lo que se tenga que descartar?
Por una parte, yo sí discrepo de que haya sido lavada parcialmente. Y por otra, existe un escrito de TEDAS en el que se nos decía que todas las muestras, la palabra todas es seguro que aparecía, todas habían sido lavadas con agua y acetona, por una parte, y por otra, no recibimos muestras segregadas de tal manera que de unas se dijera que habían sido lavadas y de otras que eran muestras para contraanálisis o que no habían sido. Bien, con independencia de eso que usted expone, ¿están todos de acuerdo en que si aparece sulfato amónico no han podido ser lavadas? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, pero en la única muestra, en la M1, claro. La M1. ¿Y en la M612A? ¿Hay alguna? No, es que en la M612A no tiene, es que el polvo de extintor es el que tiene el sulfato amónico y el fosfato diácido de amonio. Es decir, por tanto, es un componente de los polvos de extintor que no ha estado presente cuando se produce la explosión. ¿Entendés? Yo entiendo, yo personalmente, no sé si los demás compañeros lo suscriben, que cuando se produce la explosión, esa muestra estaba dentro del extintor. Es decir, cuando alguien, quien sea, ve un foco encendiéndose, va con el extintor y apaga. Pero no le está preguntando ahora eso, ahora le está preguntando sobre la 612A, que es un trozo de bolsa azul del coche 241 del tren del Pozo. Ahí aparece, según acaban de exponer, sulfato amónico y hidrógeno fosfato amónico. ¿Y están todos de acuerdo en que eso no ha podido ser lavado porque no aparecerían esos componentes? Hombre, si le han aplicado efectivamente un polvo de extintor también para apagarlo, pues también puede ser que aparezca. Porque... Sí, pero entonces la explicación, vamos a ver, señores peritos, entonces la explicación puede ser que se haya aplicado polvo extintor sobre ese objeto, en este caso una bolsa, pero no ha sido lavado o sí ha sido lavado, que es lo que estamos planteándonos. Hombre, para nosotros, señoría, si viene documentado con un escrito del TEDAX diciendo que han lavado todas las muestras, entendemos que mientras no se nos aclare, y hemos pedido aclaración, y hemos pedido que incluso... Si los escritos del TEDAX fueran indiscutibles, no tendríamos... No, señoría. O sea, que precisamente estamos en la pericia porque se está replanteando pero todo, hemos solicitado... Sí, señoría, perdone y disculpe. Nosotros hemos solicitado por activa y por pasiva tener entrevistas con las personas que habían hecho las analíticas para que nos dieran las aguas de lavado y las acetonas que habían lavado. Nosotros entendemos, como técnicos que somos, que todos los lavados de dilución para obtener unas analíticas, lógicamente alguien las tiene que haber hecho, lo ha hecho bien. Nosotros no ponemos en duda la profesionalidad de nuestra compañera. Digo química, no compañera del cuerpo, porque nosotros no somos del cuerpo, somos del cuerpo químico y profesionales químicos, y entonces no ponemos en duda la ejecutoria que ha hecho. Lo que sí que ponemos en duda es que no se nos hayan aportado las aguas de lavado. ¿Existen esas aguas, señora Perito? Esos extractos, esas disoluciones, esas disoluciones se emplean en la analítica que se realiza. Se quiere decir que se agotan ahí, desaparecen, no guardan una muestra para un contraanálisis, para un análisis. No, de eso no, porque se hacen esas disoluciones, esos extractos precisamente para realizar las analíticas. Señoría, nosotros tenemos guardados en toda la pericia. Sí, pero bueno, lo que usted haya hecho no es ahora objeto de... Se trata de lo que se hizo, no de lo que usted haya hecho. Sí. No, iba a decir lo mismo que acaba de decir el compañero. Ya, pero el que ustedes lo hayan hecho así, bueno, el tribunal valorará, pero se trata de que no se hizo, según dice la perita. Yo quiero decir que nosotros en el laboratorio nuestro de la Guardia Civil entendemos que la práctica que ha efectuado la perito de los TEDAS es normal y correcta, porque nosotros cuando recibimos una muestra de gran volumen que no podemos introducir en un vaso de precipitados para poder proceder a un lavado, lo que procedemos es a recortar una parte y sobre esa parte hacer los análisis y ya desecharlo, guardando el resto sin lavar. Y creo también que el hecho de que aparezcan los componentes amónicos del polvo de extintor es un claro indicio de que la muestra no ha sido lavada, porque está claro que desaparecería no lavarla. Ministerio Fiscal. Sí. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? La presencia de sulfato amónico y fosfato amónico demuestra que no ha sido lavada.
Luego hay otras muestras distintas de la M1 que no han sido lavadas o que no han sido tratadas con agua y acetona y que no tienen nitroglicerina. ¿Es así? Bien, hay muestras de todo tipo. Se ha referido usted antes a la muestra de los focos. Así dicho, es correcto. Si habla de todas las muestras, no. No, de las muestras de los focos. De los focos. De las muestras de los focos. Porque aparece nitroglicerina en muestras que no son de los focos, intactas. Por eso le digo, por eso. Está refiriéndose a muestra de los focos. Que se pueda extender su razonamiento, que en principio es correcto, a todas las muestras, porque según el soporte visual que ofrezca cada muestra, a un perito con buen criterio le puede hacer pensar que esa muestra es lavable o no lavable. Todas las muestras metálicas parece lógico que se quieran someter a un tratamiento de agua y acetona porque de ellas se puede extraer algo de materia bérica. Entonces, vuelvo a lo de leer entre líneas. Excepcionalmente es muy posible que haya las muestras no lavadas y el resto sí hay que inferir que fueron lavadas. Absolutamente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón infiere usted que todas han sido tratadas con agua y acetona? Primero porque el informe que recibimos habla de todas las muestras. Bueno, estamos ya concediendo que haya 2 no lavadas, o admitiendo, razonando que haya 2 no lavadas, pero ya de inferir que haya 2 no lavadas, o admitir que haya 2 no lavadas, al resto pues no. Ya. ¿Usted quería añadir algo? Sí, pasamos una pequeña sin apreciación. perjuicio de volver más tarde si surgiera el tema, que surgirá, lo vamos a... Una pequeña apreciación que me gustaría hacer. En química orgánica no se pueden hacer lavados selectivos. No podemos lavar con agua y acetona y eliminar la nitroglicerina dejando el nitroglicol y dejando el DNT si consideramos que esos componentes explosivos proceden del foco. Eso es una realidad, yo creo que ningún compañero me la podría refutar. Entonces, ahí queda ese hecho. O sea, que si eso sería una tesis más para admitir la teoría de la contaminación. Si yo lavo con acetona, si me llevo la nitroglicerina, me llevo el nitroglicol. No me vale que se quede el nitroglicol y el DNT y pensar que me he podido llevar la nitroglicerina. Eso no es un razonamiento químicamente correcto. ¿Están de acuerdo en eso? No. Depende de las cantidades relativas que hubiera de cada sustancia y de la cantidad que se haya empleado para el lavado. Los lavados no son cuantitativos y tampoco se sabe la cantidad relativa de cada una de estas sustancias orgánicas que hay. Entonces, no estoy de acuerdo en esta apreciación porque no sabiendo si he utilizado un centímetro cúbico, 2, 3, 4, 10 para lavar una muestra, ni sabiendo de qué tamaño es esa muestra de que hablamos, hablar en estas condiciones generales y extraer conclusiones absolutas es inadmisible. Recuerdo que el explosivo que parece que estamos tratando es la titadine, que tiene proporciones iguales de nitroglicerina y de nitroglicol. En un foco esas proporciones se distorsionan después de la explosión. Bien, Ministerio Fiscal. Bien. Señora Perito, usted ha dicho esta mañana y ha reafirmado ahora que no todas las muestras de los focos se sometieron a tratamiento de agua y acetona, sino las que ustedes analizaron. ¿Es así? Yo quiero aclarar que todas las muestras se lavan, lo cual no significa que en su totalidad, cada muestra en su totalidad, no se haga una porción, en algunos casos, cuando puede ser, lo he explicado esta mañana, pero si no ha quedado suficientemente claro, lo vuelvo a explicar. Cuando hay cantidad suficiente, puede utilizarse una parte, y lo he dicho, que por seguridad, por si acaso se me cae, se estropea ese extracto, yo tengo que tener más muestra en caso de necesidad. Si no hay ningún incidente y esa muestra se analiza y da positivo, yo no sigo lavando o extrayendo más muestras, sino que simplemente las dejo. Bien, ¿y qué hizo usted con la 612A? Con la del tren 241 del Pozo, ¿la lavó entera, no la lavó? Perdón, es que la 612A no sé cuál es, señoría, perdóneme. La del coche 241 del Pozo, trozo de bolsa de tejido azul con cremallera, si es que usted analizó Siendo un tejido, desde luego corté una porción, porque es la sistemática que sigo siempre. Continuamos. Bien. Usted también hizo un informe sobre la metenamina. Sí. Lo recordará. Sí. Rogaría, señor, que se le exhibiera el informe obrante a los folios 48.711 y siguientes.
Sí. ¿Ve usted ese informe? Sí. ¿Está firmado por usted? Sí. Ahí se le pide a usted una opinión sobre la presencia de metenamina en dos muestras. En la muestra de la Renault Kangoo. Exacto. Y en la patrón, la muestra patrón de gomado seco. Exacto. ¿Cuál es la conclusión que usted obtiene acerca de la presencia de metenamina en esas dos muestras? Que es un tema de contaminación. Dado que la muestra patrón no la contiene, con toda seguridad, según fábrica nos indica, no es componente de la dinamita gomado seco. Por tanto, la metenamina es una sustancia ajena y extraña a la composición de ese explosivo, dinamita gomado seco. ¿Ustedes de acuerdo en que es una sustancia ajena a la composición de la gomado seco? ¿Hay alguna discrepancia? No, en principio es una sustancia ajena a la composición. Bien. ¿Es un precursor? Es un precursor de un explosivo militar. ¿Por qué aparece aquí? Si no está en la sustancia explosiva en principio. Sugiere que haya estado cerca. Acérquese un poco el micrófono, oriéntelo. Con que lo oriente es suficiente, bájelo un poco. Sugiere que haya podido estar en contacto con alguna sustancia que lo contuviera. ¿Alguna otra hipótesis más razonable? Lo que está diciendo el perito me parece una hipótesis muy razonable, pero que lo hay que comprobar. Y no es lo que él piensa, yo también lo pensé. Pero estudiando, y como hemos hecho en la pericia, creo que queda suficientemente demostrado de que se trata de un artefacto, un compuesto ajeno a la composición que se forma en el cromatógrafo. Y como él, hay muchos compuestos en química que se generan y no tienen ningún interés. Pero lo que está diciendo es lógico pensarlo. Y la perito de la policía pues no tiene medios tampoco para comprobar la formación en un cromatógrafo de este componente. Bueno, eso lo hizo el laboratorio de policía. Eso lo he comprobado científica. yo durante 3 años en el laboratorio de la Guardia Civil y llevándolo a un foro científico en Finlandia. Que la metenamina se forma en el cromatógrafo de gases y nadie me lo discutió. Creo que está suficientemente comprobado. ¿Alguien? Bueno, yo mantengo una opinión discrepante con mi compañero y perito, en el sentido de que para comprobar si se podía formar metenamina o no en una de las partes de un cromatógrafo de gases, en el inyector, pues se hizo durante esta pericia un experimento que sucintamente, en cuanto a sus conclusiones, estas conclusiones se basaron en que se observó efectivamente que se formaba metenamina cuando se calienta una cantidad muy importante, inusualmente importante, de nitrato amónico en un vial, se extrae de este vial y luego se inyecta en el cromatógrafo. Por mi parte, considero que esta práctica analítica, difiere radicalmente de las condiciones en que el nitrato amónico, componente de una dinamita, está en esa propia dinamita. A saber, el nitrato amónico en una dinamita pierde una parte importante, científicamente, de su presión de vapor, que es lo que va a ascender al mecanismo de absorción. Por consiguiente, ya estamos comparando dos parámetros distintos. Y luego, para que se produzca esa llegada del nitrato amónico en toda la masa de una dinamita, hace falta un proceso de difusión, proceso que no tiene lugar en un nitrato amónico puro. Puro quiero decir, aunque sea industrial. Por lo tanto, se facilita más la emisión de nitrato amónico en un caso que no. Por otra parte, el nitrato amónico es un compuesto que se ha utilizado, pero que nosotros tenemos en cuenta un hecho cierto. La reacción de formación de la metenamina
consiste en una reacción entre el formaldehído y el amoníaco. Pues bien, en las pruebas analíticas efectuadas durante este experimento no hemos visto ni amoníaco ni formaldehído. El formaldehído se podía potencialmente haber visto en el cromatógrafo de gases. El amoníaco no, porque no se ve en cromatografía de gases. Pero es más, es que el amoníaco, única fuente potencialmente creadora de dinamita de metenamina, no se forma cuando se calienta el nitrato amónico. Cuando se calienta el nitrato amónico, lo que se forma es un compuesto que se llama protóxido de nitrógeno y agua. No aparece amoníaco. Por eso no. Bien, todo eso es sin duda alguna producto de su ciencia, pero el caso es que hay no menos de 6 folios de la página 155-161 donde concluyen que se puede generar en determinadas condiciones en el portal de inyección. ¿Eso lo comprobaron todos? Sí, incluido usted. Lo comprobé. O sea, que empíricamente se puede producir, porque se ha producido. Se puede producir pregunto. en condiciones muy forzadas, pero, señoría, permítame insistir, no creo que sean extrapolables al caso de las dinamitas. Es más, no explica esto el hecho de que en focos en los que no hay nada de las sustancias potencialmente generadoras de metenamina se haya registrado también metenamina, como es el caso de la muestra del foco 613C. Por otra parte, este experimento no tiene repetibilidad, y luego los argumentos, el argumento final que se ha dado en la pericia para descartar que haya metenamina en el explosivo intacto, es que se ha aplicado una técnica analítica, es verdad, por cromatografía líquida, en la cual el nivel de detección es 0,9 ppm. Quiere decirse que si hubiera metenamina por debajo de ese nivel en la goma, no se habría detectado. Por consiguiente, esa técnica tampoco es concluyente. Bien, entonces, ¿cuál es la alternativa que usted...? La alternativa que yo veo tiene 2 vías. Una, considero que puede ser compatible, que en algún momento dado, en condiciones extremas, se llegue a formar metenamina, pero que esto no es un argumento universal para descartar que cualquier análisis de una goma que haya dado metenamina quede invalidado por decreto. Bien, ya, pero ¿en qué se apoya usted para decir eso? O sea, ¿cuál es la evidencia? Hasta ahora tenemos una prueba empírica que han hecho ustedes y que dicen que se puede producir. Y lo que usted plantea es una alternativa, ¿sobre qué evidencia? O sea, las alternativas tienen que tener una base, no basta con decir puede ser. O sea, algo me tendrá usted que decir para que yo lo entienda, vamos, para que lo entendamos todos. Bueno, mi argumento pues está en que... O sea, ¿cómo hay metenamina entonces, si no es por esta conclusión a la que parecía que llegaban ustedes? La cromatografía de gases es una técnica... Sí, pero no me hable de la cromatografía, yo voy a algo mucho más simple. Hay metenamina, dicen ustedes. Bien, si no se genera, como dicen aquí en el anejo correspondiente a metenamina... que no se genera siempre. Entonces, ¿cómo se ha generado? ¿Cuál es su hipótesis? La real, no la de la... Puede existir en la goma metenamina y haberse detectado. Que puede existir. Aparte Que puede existir, ¿por qué? Pero puede haberse generado. Claro, y puede existir muchas otras el cosas. El experimento tampoco tiene la madurez. Guarde silencio, si lo que le pregunto es ¿por qué puede existir en la goma? Dice usted, puede existir la metenamina en la goma. ¿Por qué? Pues porque haya entrado en la goma por contaminación. Por contaminación. ¿Qué tipo de contaminación? Porque haya estado encima de alguna sustancia que contuviera metenamina. Bien, ¿y eso a qué le...? Sí, pero si no, si descartar, afortunadamente en la vida se pueden descartar muy pocas cosas, porque hay cosas más probables y otras menos probables. Es lo que le pregunto es, dice usted que es por contacto, que se contamina, etcétera, pero ¿qué quiere decir con eso? ¿Se contamina dónde? ¿En el laboratorio? ¿En los trenes? Pues puede haber contaminado en el... O sea que usted no tiene ninguna evidencia, pero dice que es una hipótesis, la contaminación. Es una hipótesis, pero tampoco es una evidencia 100% el experimento. No, claro, pero lo que le vuelvo a insistir, usted estuvo en este experimento y dio ese resultado. Bien, esto sí es una evidencia. Otra cosa es que haya alternativas. Pero esa alternativa, ¿la ha comprobado usted? Ofrezco una vía alternativa. Pero la ha comprobado usted, ¿tiene alguna evidencia? Permite que le explique cuál. Claro, si eso es lo que le estoy pidiendo, que me lo explique. Dar una técnica analítica en la que se vaya a un límite de detección más bajo, se someta una muestra testigo y se analice. Me parece efectivamente que no me está entendiendo. Es que eso es lo que le estoy preguntando. Si usted tenía una alternativa, ¿por qué igual que se hizo esto, no se hizo su alternativa para ver si...? Porque en el laboratorio no existía la técnica que yo sugerí en alguna conversación para hacer esta determinación. Ministerio Fiscal. Yo me
gustaría hacer alguna apreciación, por favor, al tema de la metenamina. Cuando se planteó la experiencia de la metenamina, yo diseñé un experimento en el cual intervenían también disolventes para determinar cuál es la fuente de fórmico. Evidentemente, según bibliografía, el amoníaco a 170 grados descompone, el nitrato amónico a 170 grados descompone en amoníaco. Es decir, yo sabía que el amoníaco provenía del nitrato amónico. Me faltaba de dónde provenía el ácido fórmico. Las hipótesis eran variadas. Cualquier disolvente que pudiera provocar una reacción en el inyector del cromatógrafo de gases y formar fórmico podía reaccionar con ese amoníaco y formar metenamina. Sin embargo, en el desarrollo de alguna analítica apareció mediante microextracción, en el cual no se usa en ningún tipo de disolvente, aparece metenamina en esa muestra. En ese momento se cambió absolutamente el desarrollo de la pericia en el tema de la metenamina, porque ya descartábamos que la posibilidad de que un disolvente fuera la fuente de fórmico estaba clarísima. Debíamos de encontrar algo que fuera la fuente de fórmico en la goma 2, en la goma 2 seco o una dinamita. Se empezó entonces, se aislaron. Yo en el mes de octubre había solicitado a la fábrica Maxan que me enviaran... Todo eso lo relata usted sí, en su pericia. Bien, vamos, en la pericia resumiendo, al inyectar en microextracción en fase sólida el nitrato amónico de Maxan, nos dimos cuenta de que presentaba una gran cantidad de impurezas. Una de esas impurezas es el ácido fórmico. El formaldehído, que es la fuente de metenamina, no se encuentra, quizá porque tiene un peso molecular demasiado bajo, pero tenemos la experiencia de que siempre que aparece el ácido fórmico, casi siempre la acompaña formaldehído. En ese momento, y como la metenamina aparecía de forma aleatoria, en unas muestras sí, otras muestras no, parecía que lo lógico era que se formara en el puerto de inyección. Diseñamos un experimento que, aunque dice el compañero que no tiene sensibilidad, yo creo que 0,9 o incluso 0,4 ppm es una sensibilidad suficiente. ¿Qué son los ppm? ppm son partes por millón, es decir, gramos por kilo. Es decir, que habría en la muestra, como mínimo, la detectabilidad es de 0,4 a 0,9 mínimo. De ahí para arriba cualquier número. Se detectó, y está en el informe, que a 0,4 ppm con una relación señor-ruido aproximadamente de 3,5 y a 0,9 ppm alrededor de 9. Eso quiere decir que cualquier cantidad superior a esa es perfectamente detectable por la técnica alternativa que nos buscamos, que era... Bien, salvo el perito que ya ha expuesto antes su punto de vista, ¿están todos básicamente de acuerdo con lo que se ha expuesto y con los resultados del anejo? Yo, señoría, quiero dejar patente y de manifiesto, y así lo pongo, que la formación de metanamina en el portal de inyección del cromatógrafo a partir del nitrato amónico no se produce en el 100% de los casos. Es decir, ya lo dicen ustedes. Efectivamente. Y la conclusión es que al día de cuando estuvimos allí reunidos, el laboratorio de la Policía Científica no se disponía de un método contrastado y fiable para determinar metanamina en explosivos. Y por eso algunos de mis compañeros aportaron algunos conocimientos y algunas posibilidades de métodos de ensayo, y de alguna forma que quiero dejarlo también constante y constancia del tema. Es decir, que por tanto lo de la interesando los procedimientos, lo que discutieron ustedes, nos importan las conclusiones. Sí, sí, las conclusiones es que al día de hoy no hay... que se cuestionen, la fuente de la pericia, que eso ya lo harán las partes cuando interroguen. No hay un procedimiento científico y claro para determinar metanamina en explosivos al día de hoy. Quería, por favor, indicar que lo de procedimiento, hay un procedimiento que determina metanamina por encima de 0,4 ppm por HPLC. Sí, pero vamos a ver, si eso ya lo han dicho, no se trata que discutan ustedes otra vez repitiendo lo mismo, si lo oímos bastante bien todos. Es decir, eso ha quedado claro. Lo que yo digo es, todos están de acuerdo en que el experimento dio lo que dio según consta en el anejo. Ahí está, está claro. Si me permite, creo que hemos llegado a una situación de impasse en cuanto a que una analítica dio y la otra no dio. Yo quisiera sugerir que hay una técnica de cromatografía de gases líquida en la que se puede llegar a un 0,1, es decir, 3 puntos por debajo de lo que el compañero ha indicado, y que tal vez mereciera la pena, si el tribunal lo considera oportuno, hacer un contraste. No proponga usted nuevas pruebas a estas alturas del juicio, porque además usted no es parte procesal y no puede.
Bien, Ministerio Fiscal. Bien. Seguimos ahora. He oído al perito. Usted es el perito propuesto por... Asociación. En principio los peritos son todos del tribunal, es una pericia del tribunal. Sí, por sí, lo no, tanto, no lo discuto, señor. Pero saber por quién, pues no sé exactamente quién es cada uno tampoco. ya, pues hay una lista. Propuesto por una asociación, por una acusación. Sí, sí, si quiere contestar, pero vamos, es perito, tan perito del tribunal como los miembros de la Fuerza de Ha Seguridad. dicho usted que la metenamina, aunque no ha hecho no ha presentado ninguna evidencia, ni hecho ninguna prueba, puede producirse también por contaminación. Es una posibilidad dentro de las hipótesis que se han barajado, que no es solo mía, que han compartido incluso la señora perito y también los otros compañeros de pericia, que en un principio y en una sistemática normal de plantearse hipótesis para hacer un esquema de trabajo, pues cabía la posibilidad de que existiera. Pero sin embargo, la única prueba que han hecho en el laboratorio, en esta pericia, es que los reactivos del nitrato amónico a través del portal de inyección de cromatógrafo de gases sí genera metenamina en algunos casos. En algún caso la ha generado. Hay que ser objetivos ante lo que se ha visto. Bien, usted que quería intervenir, última intervención Sí, no, sobre yo este quería tema, sin contestar perjuicio de las preguntas, fíjese todos los que quedan por preguntar. al señor fiscal. Es un hecho, como yo le he comentado antes, yo cuando encontré la metenamina, pues al principio también pensé, pues es una contaminación, es muy lógico pensarlo. Pero como me he dedicado bastante tiempo a estudiar el caso, le puedo decir que si se habla de una supuesta contaminación, que sería mucha casualidad que yo he analizado otras dinamitas que no tienen que ver nada con lo que tiene que ver esta pericia, que si no muestras patrón, muestras que me han venido a mí incautadas, sea de citadín, sea de otro tipo de goma 2C de Alemania, que tengo yo guardadas en el laboratorio, y sometidas al mismo proceso he encontrado metenamina. Entonces sería mucha casualidad que una que viene de Alemania, otra que viene de un zulo, otra que viene de aquí, aparezca. Es cierto que la metenamina no aparece siempre porque el proceso no está optimizado. Aparece, el objetivo de la pericia era ver si se podía generar el cromatógrafo, lo vimos, creo que estaba fuera de la pericia a optimizar las condiciones de por qué y cuándo y qué temperatura se produce, pero es una realidad, y así lo tengo constatado yo en el laboratorio, que yo he encontrado metenamina en multitud de dinamitas que no tienen que ver nada con lo de esta pericia. Dinamitas que ha dicho usted que son de varios tipos. De varios tipos. Vamos, gomas, pero de Entonces yo entiendo que el nitrato amónico que se vende a las fábricas, que no es puro, contiene unos aditivos que generan metenamina, porque nosotros hemos analizado nitrato amónico comprado como al 100 puro, que no tenga aditivos, y ese nitrato amónico ya no genera la metenamina. Pero las empresas compran lo más barato que pueden. Entonces a ellos les va a dar igual, porque es un producto para explotar, que esté purificado o no esté purificado. Entonces yo entiendo que todas las fábricas buscan la economía y entonces van a comprar un nitrato amónico que tenga un tanto por ciento de nitrógeno lo suficientemente grande como para que produzca la explosión. Entonces, Ministerio Fiscal. Sí, con la venia. No sé si la presidencia del tribunal tiene intención de limitar un poco el Si contenido una vez que de la hayamos pericia. acabado con este bloque, si usted no tiene más preguntas, pasan a las demás partes para que puedan interrogar sobre todo el informe general de Que la luego habrá una prueba pericia específica para ellos al final de la Sí, prueba los pericial. 8 peritos de la fase judicial luego tendrán una pericial exclusiva para analizar todo su... al final de cuando hayamos contrastado todas las de la fase judicial. ¿Alguna pregunta más entonces? Sí, dos preguntas y con esto termino. ¿Hay conformidad entre todos ustedes en que las sustancias que no han explosionado, intactas, Leganés, AVE, Cangú, Bolsa de Vallecas, han dado como resultado dinamitas goma 2C o compatibles con goma 2 seco, perdón? Sí, con goma 2 seco. Sí. Tanto estoy de acuerdo. Sin perjuicio de entrar en detalles más concretos en otro momento, cuando toque analizar la pericia que han hecho ustedes, ¿qué explicación tiene entonces que aparezcan trazas de DNT en estas sustancias intactas e incluso de nitroglicerina en 9 muestras de las 50 y tantas analizadas cuando es goma 2 seco? Para mí, una contaminación. Para mí una contaminación clara. Bien, ¿quién discrepa de esa opinión, de la contaminación? Para mí no tiene explicación. Bueno,
tiene que tener alguna. En el mundo físico tiene que haber alguna explicación. Otra cosa es que no hayamos... Pero no podría comprobarla, solo sería hipótesis. O sea, lo que dice usted que sería una elucubración por su parte, que no sabe por qué se ha producido. Que no lo sé. Bien, pero es posible. Ahí están los resultados, sí, yo estoy de acuerdo con los resultados perfectamente. Lo que no sé es explicar por qué se encuentra ahí. Hay un detalle numérico que es curioso analizar. Nosotros hemos... Deje un momento. La cantidad de nitroglicerina o la cantidad de DNT. Ese micrófono no está encendido, creo. Ya que es curioso analizar. Decía que es curioso analizar el detalle numérico de la proporción de nitroglicerina o de DNT que tenemos en estos componentes. Son todos números de la misma magnitud. ¿Qué explicación racional tiene que la muestra 1, tomada del foco del pozo, tenga una cantidad de nitroglicerina muy parecida a la misma nitroglicerina que encontramos en un explosivo intacto? Y de esta forma se puede ver que todos los explosivos intactos tienen el mismo número, el mismo orden de magnitud de esta nitroglicerina. Si analizamos el DNT pasa exactamente lo mismo. Tenemos unos números muy similares entre los posibles focos de explosión y los explosivos intactos. Desde luego, desde mi punto de vista, no hay una explicación racional para esos datos, salvo que contemplemos la teoría de contaminación. Efectivamente, todos son muestras que han absorbido componentes en la misma magnitud. Sobre este último comentario. Sí, yo quiero hacer una... Bien, vamos por orden porque están por allí otros peritos. Sí. Vamos a ver, señoría, yo no estoy de acuerdo. ¿De dónde ha venido? No lo sé. Ahora, lo que sí que le puedo decir es que ya lo expondré con los cromatogramas que tengo aquí, que no nos olvidemos que el DNT que hemos analizado con la frecuencia de los dos isómeros que tiene el DNT, el 2,4 y el 2,6, hay una secuencia repetitiva en todas las muestras. Y el compañero está diciendo en unas cantidades, en un análisis cualitativo, que en los focos no se puede hacer análisis cuantitativo, puesto que no hay cantidad de muestras suficiente para hacer análisis cuantitativo. Esto lo hemos reiterado por activa y por pasiva. Lo único que se puede detectar, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué? Por eso se dice análisis cualitativo. ¿Qué elementos intervienen en un componente, en una muestra? Y eso es lo que hemos hecho. Es decir, por tanto, el comparar la intensidad del pico o más intenso en números cuánticos o en números de intensidad de la señal del cromatograma o del cromatógrafo que da en un cromatograma, eso pues tampoco se puede comparar unas con las otras. Sirve de orientación, pero que no nos olvidemos que estamos en un análisis cualitativo, no cuantitativo, en focos, me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a los datos numéricos que figuran en la tabla de este informe. Ahí se puede ver la cuantificación que se hace de la muestra M1, donde hay esos componentes explosivos que acabo de indicar, y los explosivos intactos. Yo sí entiendo lo que interpreta el compañero. Parecería que la cantidad de DNT puede ser variable, la cantidad que tienen las muestras, pero creo que es más importante de lo que estamos considerando, que es incluso la cantidad de DNT puede servir como identificador o como marcador de las muestras. Para ello, yo querría comentar resultados obtenidos en la pericia, los referentes a dos grupos de muestras que son duplicado el segundo grupo del primero. Me refiero a las muestras M10-4 y las 4 serie A y M10-4 serie B. Yo tengo
los mismos datos por si los quieren separados de todas las muestras. Los tengo en mi mano por enseñarles, por darles la tabla. Sí, está en la página 139 y contiene en esa página. La 10.5b. Estas muestras son la serie B duplicado de la serie A. Si analizamos la serie A, aparentemente debe haber correspondencia entre las A1 con B1, A2 con B2 y así sucesivamente. Lo que usted viene a decir es por qué aparece. En 3 no aparece y en una sí. Entonces, quiero hablar de dos. No se entera nadie. Vamos. Sí, quiero hablar de dos sustancias. En primer lugar. Pero vamos por partes. Esto es su pericia. Esto no tiene nada que ver con la pericia base, que es la de la fase de instrucción. Señora, usted esto no hizo nada relativo a esto. No, entonces, porque si no complicamos la pericial. En otro momento, solo querría. Efectivamente, una cosa es el comentario al hilo de la contaminación, si aparece o no aparece, porque estábamos hablando de la M1, la muestra del foco 3 del pozo, correspondiente con la muestra 1 de su análisis. Pero por eso solo se ha introducido el otro tema, pero no vamos más allá, ya habrá ocasión de que usted lo cuando quiera, por favor. No hay más preguntas, gracias. ¿Las acusaciones, algún punto de pericia? Sí, con la venia, excelentísimo señor. Asociación 11M Afectados del Terrorismo. A mí me gustaría preguntar, sobre todo a los peritos que no encuentran explicación, o que han dicho que no encontraban explicación sobre la aparición del DNT, si en el caso de que en Mina Conchita hubiese aparecido goma 2-F, ¿se daría explicación a que hubiese DNT en esas muestras? Bien, así preguntado es imposible que respondan. O sea, si hay goma 2-F en el resto del mundo, no necesariamente tiene que aparecer en el foco de las explosiones. Lo que usted quiere decir es otra cosa. Pregúntelo de otra forma. Bueno, vamos a ver. Sí, intuyo, pero lo que usted quiere preguntar es otra cosa. Sí. Ha salido en los resultados de los análisis DNT que ellos no pueden determinar. Le voy a permitir, aunque no es tampoco objeto de la pericia base, que es la de instrucción, pero sí, le permito esta pregunta porque ya que ha empezado a formularla, que más. Que no pueden determinar de dónde aparece ese DNT en las muestras analizadas. Yo les pregunto que si en Mina Conchita hubiese goma 2-EC o hubiese aparecido en algún informe en esas actuaciones goma 2-EC, ese goma 2-EC pudiese haber dado esa contaminación, si explicaría esa contaminación. Si usted lo que quiere preguntar es si se puede haber contaminado en la mina al estar en contacto una goma con la otra o otra alternativa, ¿es lo que usted está preguntando? Sí, se puede dar esa explicación. Si la contaminación de DNT puede producirse en la mina porque había goma 2-EC y goma 2-EC. No, porque hay dos muestras, las números 9.5 y 10.2, que no lo contienen. Pero las que lo contienen. Vamos a ver. Puede ser esa o cualquier otra causa. Pero ya tendríamos una, ¿no? Sí. Gracias. Bien, preguntas por favor que se ciñan a las pericias. Sí, yo voy ahora exactamente voy con la inspectora. Buenas tardes, señora inspectora. Vamos a ver, usted nos ha dicho con buen criterio que de sus ensayos analíticos dieron como resultado que había componente de dinamita. Sí. Si se hubiesen hecho otros ensayos analíticos de otro tipo, digamos de rango más exigente en cuanto a los porcentajes, ¿podrían haber aparecido otros resultados? El dinamita es absolutamente certeza. ¿Algún perito dispute que todo lo que se ha analizado son dinamitas o es dinamita? Continúe. Me gustaría tanto en esto hay unanimidad, es dinamita. Me gustaría saber, señor, si estamos en la pericia 14 también, o si puedo preguntar sobre la pericia 14. Sí, puede preguntar sobre la 14, que si no me equivoco es la genérica más metenamina, porque ya no recuerdo. Sí, vamos a ver. Es el informe 1536Q04. No, perdón, sobre la 14 no puede preguntar porque no están los peritos que han hecho la 14. Vale. Pues en principio no hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí. Pues la venia, señoría. La sección de víctimas del terrorismo. Las respuestas, hay habido algunas respuestas de la señora Perito que no me han quedado claras. La verdad es que yo hubiera preferido discutir sobre otra cosa, pero esto es lo que nos tocaba hoy. Vamos a ver. ¿Es una técnica normal tirar el agua y tirar la acetona después de los análisis? La técnica que... Es una práctica habitual, discúlpeme, no técnica. ¿Práctica habitual suya tirar el agua y la acetona después de realizar los análisis?
Vamos a ver, yo me explico un poquito y someramente. Los extractos orgánicos los ejecuto con la mínima cantidad imprescindible de acetona para no tener que esperar. Pensemos que los datos que yo doy son siempre de urgencia, son cuanto antes hay que dar los resultados. Yo estoy acostumbrada a trabajar así durante todos los años que llevo en la unidad y bueno, y de los que llevo en explosivos. Entonces yo nunca extraigo con cantidades enormes de acetona, dado que conllevaría evaporar, someter a calor, y son temas que a mí el calor no me gusta para los explosivos ni para sus disolventes porque puedo perder componentes. Entonces son mínimas cantidades, extractos mínimos de sustancias de hasta 1 centímetro cúbico el que puedo llegar a estar al final poniendo en la placa. Con esas cantidades evidentemente se utilizan o se evapora, con que se deje en el ambiente del laboratorio. Los extractos acuosos se utilizan para añadirle reactivos encima. Como ustedes, mis compañeros químicos que están aquí, saben perfectamente que la vía húmeda clásica consiste en eso, en utilizar el extracto acuoso añadiendo determinados reactivos o determinadas sustancias para determinar los cationes o los aniones que sean menester identificar. Por lo tanto, se utilizan, es decir, se inutilizan porque se añaden cosas para ver y detectar. Luego entonces, esa es la práctica que se hace. Por tanto, nunca se han guardado. Lo que usted está afirmando es que además, por el tipo de pericia, de análisis que hace de vía húmeda, la disolución queda contaminada en lo que reste. Es que que ya no le sirve para hacer nuevos. Se utiliza para identificar. Sí, eso lo he entendido, pero lo que queda ya no serviría para hacer nuevos. En el momento que se identifica, ya eso se desprecia y se toma otra porción para hacer otra identificación. Es decir, se gasta en cada una de las identificaciones una porción de esa disolución. Bien, y lo que queda si queda con añadidos, evidentemente. Bien, pero lo que pregunto no es algo muy conservables. concreto. Lo que queda, si queda algo, ya no sirve para guardar, para si queda algo, sí, lo que pasa es que yo lo utilizo. Eso es, que usted utiliza cantidades, dice, muy pequeñas. Muy pequeñas para conseguir concentraciones máximas. Señor letrado. Sí, entonces, discúlpeme, como usted en su informe solo dice que hay componentes de dinamita y no tenemos lo que usted utilizó para determinar que eran componentes de dinamita, ¿no tenemos posibilidad de saber qué componentes eran? Lo he manifestado esta mañana. Ya, pero es que en su informe no consta. No consta. Pone simplemente componentes y esta mañana también he manifestado que empleé dinamita con la idea de calificar el explosivo para ayudar al uso por cualquier persona que no tuviera ni idea de química de lo que tenía que manejar en una investigación posterior o grupos policiales que lo necesitaran. Pero usted conservó notas, hizo un informe propio para determinar qué es lo que encontró. Evidentemente, por supuesto. Cuando pongo la palabra componente significa que hay unos componentes ahí. Que he detallado esta mañana. Sí, discúlpeme. Esos componentes o esos informes, esas notas propias, que son las que le llevan a afirmar que era dinamita, que yo no dudo que sea dinamita, pero ¿eso es lo que le han pedido a usted o le han llegado a pedir en algún momento para poder determinar la veracidad de este informe que usted presentó? Perdón, a mí no me han pedido nunca nada. ¿A usted nunca le ha llegado la solicitud de que presentara esas notas? Nunca. Ha hablado esta mañana, me parece que era esta mañana o esta tarde, bueno, hemos hablado mucho de contaminación. Bueno, usted en su informe no habla de contaminación, la ha mencionado esta mañana. Con posterioridad a haber realizado las pruebas, ¿ha realizado usted alguna prueba en particular, algún experimento para poder acreditar la existencia de la contaminación desde el año 2004 a hoy? No, una vez que se analizan en el 2004 se guardan y yo no vuelvo a hacer ningún análisis. O sea, la manifestación que ha realizado de que podía ser una contaminación es una mera hipótesis que usted maneja, como podrían manejarse otras. Perdón, cuando yo he nombrado la contaminación estoy hablando de la metenamina y es un informe sin analítica que pide el juzgado de instrucción número 6.
Discúlpeme. al cual se le contesta. Discúlpeme. ¿Ha sido usted la responsable del almacenaje de las pruebas? Sí. Si se han contaminado en su almacenaje, en la forma que usted ha almacenado. Las muestras, si hubiera habido contaminación, se hubieran podido contaminar en cualquier sitio en donde hubieran estado, Ya, pero antes o después. ¿Dónde ha tenido usted las pruebas? En el almacén donde se guardan normalmente todas las muestras a disposición de la autoridad judicial. Y en ese almacén, ¿qué ocurre? ¿Almacenan ustedes ahí todos los explosivos, todas las muestras, todos los elementos químicos que encuentran? Es un almacén de muestras judiciales. Evidentemente no se pueden tener miles de habitáculos estancos, asépticos, donde guardar miles de muestras durante 10 años, 12, 15, 20. Ya, pero ni estamos hablando de 10, ni de 12, ni de 15, ni de 20. Estamos hablando de 3 años y estamos hablando de un hecho muy concreto. Lo que le pregunta el letrado, usted dice que es imposible evitar la contaminación. No, he dicho que no podemos contar con departamentos estancos, absolutamente asépticos, para cada una de las muestras que forman parte de un incidente y teniendo en cuenta que las demás muestras que he tenido... No, pero ¿hay alguna diferencia entre almacenar en bolsas y en viales, por ejemplo? Para mí el vial hace perder los volátiles al explosivo, porque deja espacio de cabeza. Es mi opinión, pero además, señoría, es que yo nunca he recibido ninguna noticia de que las bolsas no fueran adecuadas. Las llevo utilizando desde siempre. Tedas las llevo utilizando desde siempre. No, a mí me sorprende, perdón que interrumpa a mi compañera, a mí me sorprende porque yo he ido anotando aquí y me ha alegrado cuando dijo que tenían almacén polvorines o mini almacenes o mini depósitos de explosivos polvorines. Dicho mini polvorines. O mini polvorines, en fin, utilizó esa palabra, con lo cual entiendo que un mini polvorín... Bien, pero no entiendo, las suposiciones... No, es que hemos solicitado ver esos mini polvorines. Ya, eso sí, pero eso es otra cuestión. Y se nos ha negado, señoría. Eso es otra cosa. Sí, ¿nos puede explicar entonces cuáles son las condiciones en las que tiene usted almacenadas estas muestras? Bueno, son condiciones de humedad y temperatura estables, sin luz, sin paso de gente, cerrado, ventilado, pero cerrado mediante una puerta de acceso, y a su vez las muestras del 11M estuvieron introducidas en un armario. El local, lo que más nos importa en este tipo de muestras es la temperatura y el grado de humedad, que sea por lo menos constante. Estaban en bolsas, señora. Estaban tal como no sé si eso ha llegado al tribunal, discúlpeme, pero estaban en bolsas, a su vez en sobres, los sobres a su vez en bolsas, las bolsas a su vez en cajas y la caja a su vez con una bolsa. Ya me he perdido. Bolsas, a su vez en sobres, a su vez en bolsas. Voy de fuera, perdón señoría, voy desde fuera adentro, aunque quizás sea más fácil. Hay una bolsa que cierra una caja de cartón. En esa caja de cartón hay unas bolsas de plástico. Dentro de esas bolsas de plástico, unos sobres de papel normal. Y dentro de esos sobres existen varias bolsas, en algunos casos 2, en otros casos 3, una sobre otra, encintadas con cinta adhesiva que guardan la sustancia explosiva. Bien, y con estas características es posible que se traslade o se traspase alguna sustancia de una bolsa final a otra bolsa final, es decir, a la bolsa donde está en contacto la muestra, vamos, en su opinión. Yo lo encierro en todo ese tipo de bolsas precisamente para evitarlo. Garantía nos... Y además de todas esas bolsas, el armario donde estaban, ¿verdad? Y el armario, donde solo estaban las muestras del 11M. Vamos a ver, el informe que usted realiza, este informe que yo voy a calificar de rápido, como no lo ha dicho usted, casi de urgencia, usted dice que se reciben muestras diversas de metal, plástico, tela, clavos diversos, restos de material aislante, tierra, sustancia turbulenta, etcétera, etcétera. ¿Por qué en este informe no especifica
cuando habla de los focos, ¿qué es lo que analiza en cada foco de lo que usted ha recibido? Pues mire, sí, las muestras evidentemente se pusieron todas en conjunto. ¿Perdón? No sé, no le puedo dar ninguna explicación. Quizá prácticamente porque, salvo el polvo de extinción de incendios, eran muy semejantes todas. En todos prácticamente había clavos y, bueno, eran todos muy parecidas, salvo el polvo de extinción de incendios, que era un poco más diferente. O sea, que no sabemos realmente, cuando usted asigna un análisis a un foco, no sabemos qué es lo que ha analizado, si corresponde a ese... Perdón, no sabemos si ha analizado lo que corresponde a ese foco o no corresponde a ese foco. Es que me ha parecido entender que se mezclaron todos. No, mire. Me ha parecido entender. No, a lo mejor es que me he explicado mal, perdóneme. Disculpe, vamos a ver, aquí se describe en conjunto, pero luego después en el acta que se envía con las muestras, primero a la Audiencia Nacional, al juzgado número 6, cuando se envían van detalladas a qué corresponde cada uno. Eso es el detalle del muestreo de todo esto que se pone en conjunto. O sea que sí están detalladas en un acta que se entrega en la Audiencia Nacional. Pero que se corresponde entonces con cada foco, dice. Sí, donde están detalladas las muestras en sus focos. Algunas son indeterminadas, porque piense que los CEDAS ponen indeterminada cuando tienen la certeza. Algunas vienen con foco indeterminado, pero no con estación indeterminada, claro. Entonces, ¿es posible que analizara entonces usted o atribuyera a un foco algo que no sabíamos de dónde era, porque venía con la calificación de indeterminado? De donde no era, no. O no. Si es de Atocha, es Atocha. Sí, pero Atocha tiene 4 focos. Están, creo, detallados todos los focos. Hay muestras de todos los focos. Detallado incluso el foco 1, que si no recuerdo mal, estoy hablando, es del que corresponde a una desactivación. O sea que está perfectamente detallado. Discúlpeme, cuando en Tellez foco 2 dice que no encuentra ninguna sustancia de mención, ¿qué es lo que analiza ahí? Pues tendría que mirar el acta, porque ahora mismo no podría decírselo. Y tampoco podría decirme entonces respecto del resto de los Perdón, focos. En el acta figura Tellez el foco 2, y lo que ponga en el acta de entrega evidentemente es... Perdóneme que voy a buscar. Bien, un momentito, antes de pasar más adelante, en la página 12 del informe aparece el acta de recepción, que es copia de la que consta en el sumario, señor letrado. Entrégueselo, por favor, a la señora perito. A ver si se corresponde ese acta de entrega y recepción de muestras con la que ella entrega en el juzgado y en la que se detalla algunas muestras. El 29 de enero. Del informe pericial de los peritos del tribunal hay una copia, mejor dicho, hay un acta de entrega y recepción de muestras, pero esa no es la del juzgado. Usted lo que sostiene es que todo eso lo entregó en el juzgado. Señora. Bueno, lo entregaron mis compañeros, pero sí. Eso es que es importante, porque nosotros lo que tenemos son los números. ¿Quiénes son sus compañeros? Un momento. No sé, mis compañeros TEDAS son los que lo llevan físicamente allí. Vamos. Porque hay muestras no solamente de análisis. ¿Se puede referir al 58.655 y 80.212? Discúlpeme, lo que pasa es que yo no sé ahora mismo qué compañeros TEDAS son los que... Exhíbasele, por favor, el acta de entrega de muestras que hay, el folio 4, diligencia de recepción en el juzgado, que son 2 miembros de los TEDAS los que llevan dichas muestras. Señor secretario, con la cámara cenital, aunque es copia, por favor, es de la página 4 del informe. Exhiba la cabecera para que se vea exactamente de qué estamos hablando.
Suficiente, señor secretario. Bien, ¿sabe si es esa la acta de entrega? Esta es el acta, sí. Bien, señor letrado. Es, si no me equivoco, la que consta al folio 4. Mejor dicho, la que hay copia a la página 4 y siguiente de la pericia de la fase de juicio oral. Sí, observo que parece que pone bolsa 11, restos diversos recogidos para análisis de las explosiones de la calle Tellez. Sí. ¿Qué ha analizado en cada uno de los focos, por favor? Pues no está detallado, evidentemente, y yo después de 3 años soy incapaz de acordarme. ¿Tiene usted Lo que notas figure, sobre esto? lo que figure en la bolsa 11 es lo que hay. En la bolsa 11 figuran restos diversos. Sí, restos diversos recogidos para análisis de las explosiones de la calle Tellez, es lo que leo. Pero yo ahora mismo soy incapaz de detallarle qué restos, a qué restos se refiere este. O sea, que no sabemos lo que analizó usted como muestra de la calle Tellez en el foco 2, donde tampoco encontró ningún tipo de componente, ningún elemento. Ahora mismo no recuerdo qué resto se corresponde con la bolsa 10. No me ha quedado claro al final si llegó a analizar o no llegó a analizar el polvo este de extintor, que hemos llamado en el informe conjunto la muestra 1, o si lo remitió únicamente por las suspicacias que le producía, lo remitió a Policía Científica, porque luego tenía otras más cosas que hacer. ¿Lo analizó o no realizó ningún tipo de análisis sobre él? Como he explicado antes, inicié las analíticas. Suspicacia, quizá para mí no sea la palabra. Yo empleo esa palabra, disculpe. Sí, no es problema. Lo que pasa es que para mí la palabra suspicacia tiene otro significado. Entonces, yo lo único es que noto que hay amonio, ya, pero amonio en cantidades importantes y que evidentemente no se está correspondiendo con la igualdad de cantidad o de detección de amonio en las otras y que forma parte de un polvo de extinción de incendios. Por tanto, el amonio no lo voy a poder dar como positivo nunca, ya que está presente. En ese momento, en momentos sucesivos, piensen que cuando ya decidimos mandarlo, mandamos las muestras a Policía Científica, las de furgoneta y patrón, pues es una hora temprana todavía de la tarde, y esa muestra decido enviarla por si mis compañeros de Policía Científica, con los cuales trabajamos habitualmente, sin ningún tipo de problemas, y son personal perfectamente especializado, pues pueden darme más datos de los que yo tengo y pueden obviar esos temas. Simplemente es eso, por eso lo mando. Pero el señor letrado, antes de que continúe, para clarificar la pericia, tiene que poner en relación lo de restos diversos con las muestras 6, 10, 11, etcétera, donde se especifica en relación con el inventario que se hizo en el juzgado central, de donde se deduce que las muestras 6, 10 son chapas de Atocha, las 6, 11 chapas de Tellez, etcétera, etcétera. Lo digo solo para claridad. Continúe, por favor. Sí, señoría, pero como mencionan 4 focos en Tellez y de uno de ellos dice que no encuentra nada, por eso quería saber qué era lo que había analizado. Por eso le estoy dando la información, que parece ser que son chapas de la estación de Atocha y de Tellez, en las muestras 6, 10 y 11, depende de la muestra que quiera, pero que tiene que relacionar el inventario de la página 4 con las muestras concretas y con el inventario judicial, porque las bolsas contenían diverso material. Bien, muchas gracias, señoría. Volviendo o siguiendo con el polvo del extintor, si el amonio, disculpen mi ignorancia, en alguna de sus formas o combinaciones forma parte de los explosivos, ¿por qué dice que no encuentra ningún elemento, dice usted exactamente, ningún elemento digno de resaltar, ninguna sustancia digna de mención? Vamos a ver, desde el momento en que yo envío esa sustancia a Policía Científica, yo dejo de analizarla. Es la sistemática que llevo siempre. Yo nunca hago análisis conjuntos o paralelos con Policía Científica. No. Cuando una muestra se la mando a Policía Científica, son ellos ya los que quedan con esa muestra. Sí, a lo mejor en esta ocasión no he sido yo el que no me he sabido explicar. Si cuando usted empieza a hacer esos análisis, y esos análisis ya empiezan a darle una cantidad
anormal o exagerada o grande de amonio, y si el amonio en alguna de sus combinaciones químicas forma parte de los explosivos, ¿por qué dice usted en su informe que no encuentra ninguna sustancia digna de mención? Porque el amonio sí lo contiene, la propia muestra no lo puedo dar como presente en el explosivo. O sea, que usted solo decía sustancias cuando encontraba componentes exclusivos de los explosivos. Yo solo busco compuestos explosivos. Y el amonio en alguna de sus explosivos. Y el amonio en alguna de sus combinaciones no forma parte de ningún explosivo. Por supuesto, aquí en el polvo de extinción de incendios. No hay más preguntas por esta parte, señoría. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, señoría. En nombre de María Ángeles Pedraza y otros, voy a intentar ser muy breve, dado que, bueno, la pericia ha sido larga. Y por concretar, el folio 10.917, que es donde empieza la... No, perdón, 10.916. ¿En qué fecha realizó usted este informe, señora perito? ¿Lo recuerda? Perdón, disculpe. ¿Se refiere usted al del explosivo empleado en la confección de repartos del 11M? Es decir, a las muestras de los focos. Me refiero, sí, al que estamos en principio tratando, folios 10.916 a 10.918. Roberto, por favor. Ahí tiene usted el encabezamiento del informe al que se refiere el letrado. Informe sobre material explosivo empleado en la confección de los artefactos. Sí. Sí. Gracias, Roberto. ¿En qué fecha realiza usted este informe? Este informe creo escribirlo el día 26, creo que exactamente es el día 26 de marzo del 2004. Es un informe que va conjunto con informes de mis compañeros TEDAS, porque hay una sola solicitud del Juzgado de Instrucción número 6 en el que pide diversos extremos a los que se le contesta, y por tanto sale el 27 del 5 del 04. O sea, unos 15 días después del atentado, ¿verdad? Más o menos. Escribirlo yo sí. Sí. Vamos a ver, usted realiza todas las pruebas, y una pregunta en referencia al informe. ¿Cómo estos 4 folios suyos no los fechan? Normalmente cuando se hace un informe se fecha, ¿no? Ya, lo que pasa es que va conjunto con un informe todo, y entonces pues va con la fecha del informe. Por eso le digo que la fecha es 25/05/04, porque va formando parte de un todo, en un informe conjunto. 25/05, o sea, 25 de mayo. 27/05/04, si no me confundo, es la fecha del informe completo. Sí, no, pero yo me refería al suyo, no... O sea, perdone, el mío como ahora estamos con el suyo, tampoco sí. quiero decir... Este ya sé que forma parte de un todo. Lo que yo quería saber es cuando usted lo escribe, lo realiza, y que me contase un poco, y ahora la dejo ya que conteste ampliamente, cuántos días tarda usted en realizarlo, cuántos días realmente interviene y cuándo lo redacta. Como le comento, creo recordar redactarlo el día 26 de marzo del 04. Bien. ¿Cuántos días tarda en hacer las pruebas que figuran en el mismo? Pues hasta el 24 o el 25 de marzo. Eso es muy... Vamos a ver, yo es que de este tema, de lo que son análisis químicos y demás, como usted comprenderá, yo soy de letras, entiendo muy poco. ¿Eso es mucho tiempo, es poco tiempo? ¿Se le han metido mucha prisa para el análisis o no se le ha metido prisa? Vamos a ver, normalmente, tal como se trabaja, es en mi laboratorio, en la unidad a la que pertenezco, pues la primera noticia de que hay debe ser absolutamente cierta, no dudosa, debe ser indiscutible de que eso por lo menos sí existe.